Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les hablaré de la glucólisis, siendo una de las vías en la que la célula obtiene energía a través de una molécula de glucosa. La glucólisis es básicamente la primera gran vía metabólica que usan nuestras células para obtener energía de la glucosa en forma de ATP. La glucólisis consta de 10 etapas o reacciones químicas. Todo este proceso sucede en el citosol de la célula con la finalidad de obtener ATP, que sirve como energía para la célula. También para obtener NADH, que sirve para alimentar el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Y por último, el piruvato, que dependiendo si hay oxígeno o no, puede tomar vías distintas. La glucólisis se divide en dos fases, la fase de inversión de energía y la fase de obtención de energía, que les explicaré más adelante. Antes de pasar con la explicación, les quiero aclarar que la estructura de la glucosa es una molécula de 6 carbonos, es decir, es un carbohidrato, específicamente un monosacárido. Vayamos con la explicación. La glucólisis empieza con una molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa va a atravesar un transportador llamado GLUT. Existen distintos tipos de GLUT que son diferentes dependiendo en qué órgano estén. Pero acá tomaremos como ejemplo el músculo esquelético. En el músculo esquelético su transportador es el GLUT4. Entonces, va a pasar la glucosa hacia el citosol de la célula a través de este transportador. Una vez que la glucosa haya ingresado al citosol de la célula, la primera enzima que va a participar es la hexoquinasa. Pero ojo, esta enzima que actúa de primero puede variar en qué órgano esté. Por ejemplo, en el músculo esquelético la primera enzima que participa es la hexoquinasa, pero en el hígado la primera enzima que participa es la glucoquinasa. Pero siguiendo el tema, como estamos en el músculo esquelético, entonces ingresa la glucosa, la primera enzima que participa es la hexoquinasa. Esta enzima lo que va a hacer es algo llamado fosforilación. A lo que se refiere con esto es que esta enzima va a tomar un ATP y al ATP le va a quitar un fosfato, y con ese fosfato lo va a colocar en su enlace número 6 de la glucosa, convirtiéndolo así en glucosa 6-fosfato. Cabe recalcar que es aquí donde empieza la fase de inversión de energía. Después de la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Esto es gracias a la enzima fosfoglucosa isomerasa. Esta enzima realiza un proceso llamado isomerización, es decir, cambiándole la estructura de hexosa a pentosa. La fructosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-bisfosfato, gracias a la enzima fosfofructoquinasa 1. Y aquí esta enzima va a tomar un ATP y le va a quitar un fosfato y se lo va a pegar a su carbono número 1 de la glucosa. A este paso se le llama como fosforilación porque se le añade un fosfato. Hasta acá la célula lleva invertido 2 ATP, por eso se le llama la fase de inversión de energía, porque primero la célula debe invertir energía para luego volver a ganar energía. Luego aquí participa una enzima llamada aldolasa. Esta enzima va a ser a lo que se le conoce como escisión o lisis. Prácticamente va a romper la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas, una llamada gliceraldehído 3-fosfato y la otra llamada dihidroxiacetona fosfato. En este punto se va a dar la reacción dos veces, es decir, los dos al mismo tiempo. La dihidroxiacetona fosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato con ayuda de la enzima treosa-fosfato isomerasa. Como su nombre lo dice, va a isomerizar, es decir, cambiar la estructura de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. En este punto ya tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfato. Y como dato extra, hasta acá termina la fase de inversión de energía. Y en la siguiente reacción es cuando la célula empieza a obtener energía. Luego la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a convertir ese G3P en una molécula llamada 1,3-bifosfoglicerato. En este paso la enzima va a oxidar y a la vez fosforilar el G3P, y cuando se oxida este pierde electrones
y se reduce el cofactor pasando de NAD+ a NADH. Pero para que no se me confundan, la oxidación es cuando la molécula pierde y la reducción es cuando la molécula gana. Lo que pasa ahí es que la célula ganó energía en forma de NADH y al mismo tiempo la enzima aprovecha y le añade un fosfato inorgánico directamente de la célula, no del ATP. Por eso acá no se le invierte ATP. Por lo tanto, al verse oxidado el G3P pierde electrones y los electrones se le va a donar al NAD+, convirtiéndose en NADH. Y este NADH va a servir para alimentar el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Luego el 1,3 bifosfoglicerato se va a convertir en 3-fosfoglicerato, con ayuda de la enzima fosfoglicerato quinasa. Esta enzima hará algo que se le conoce como fosforilación a nivel de sustrato, es decir, como en el 1,3 bifosfoglicerato tiene un fosfato de alta energía en el carbono 1, la enzima fosfoglicerato quinasa va a transferir ese fosfato al ADP, convirtiéndolo en ATP, y es aquí cuando la célula gana ATP. En la reacción anterior lo que se ganó fue NADH y en esta reacción es cuando se gana ATP. El 3-fosfoglicerato se va a convertir en 2-fosfoglicerato con la ayuda de la enzima fosfoglicerato mutasa. Prácticamente lo que hará esta enzima es isomerizar, es decir, volver a cambiar la estructura de esta molécula moviéndole el fosfato del carbono 3 hacia el carbono 2 para prepararlo para el siguiente paso. Que no se les olvide, todo este proceso se está dando 2 veces. Después el 2-fosfoglicerato se va a convertir en fosfonolpiruvato con ayuda de la enzima enolasa. Esta enzima realiza una deshidratación, es decir, esta enzima va a eliminar una molécula de agua y al ser eliminado la molécula se reorganiza para la siguiente reacción. La última reacción es cuando el fosfonolpiruvato se convierte a piruvato gracias a la enzima piruvato quinasa. Lo que hará esta enzima se le conoce como fosforilación a nivel de sustrato, es decir, como el fosfonolpiruvato tiene un fosfato en el carbono 2 con mucha energía acumulada, la enzima piruvato quinasa va a transferir ese fosfato al ADP, convirtiéndolo en ATP y el producto final es el piruvato. Cuando hay oxígeno disponible, el piruvato entra al ciclo de Krebs para seguir las demás vías metabólicas, pero cuando no hay oxígeno, el piruvato, tomando como de ejemplo en el músculo humano, ese piruvato entra a la vía de fermentación láctica. La glucólisis deja la célula con 2 ATP de ganancia neta, 2 NADH que sirve para alimentar la cadena de transporte de electrones y 2 piruvatos que siguen el camino según haya oxígeno o no. Por lo tanto, los productos finales son 2 piruvatos, 2 ATP netos y 2 NADH. Y que no se les olvide, la glucólisis se da en el citosol de la célula. Son 2 reacciones simultáneamente cuando la glucosa se divide en 2 moléculas y la glucólisis consta de 10 etapas.